Segunda parte, la historia oculta, la antigüedad y el medievo. Capítulo 14, el arquitecto de la eternidad. Ubicación, Meseta de Giza, tiempo, cuarta dinastía, año 2570 a.C. El tiempo dejó de ser una línea recta y se convirtió en un círculo vicioso bajo el sol de Egipto. El calor no era solo temperatura, era un peso físico. El aire vibraba sobre la arena dorada, deformando el horizonte donde el Nilo serpenteaba como una arteria de vida verde en medio de la muerte amarilla. Cael estaba de pie bajo un toldo de lino blanco, sostenido por postes de cedro traído del Líbano. Llevaba el nemes, el tocado real a rayas, y la cobra de oro, Uraeus, en la frente. Su piel, siguiendo el protocolo del prisma de la carne, establecido siglos atrás, había sido modificada para ser de un bronce profundo y resistente al sol del desierto. Bajo los pesados ropajes ceremoniales, su sistema de regulación térmica ioniano mantenía su cuerpo a 36.5 grados exactos. No sudaba, y eso aterraba a sus sirvientes más que cualquier látigo. Para ellos, un hombre que no suda bajo Ra no es un hombre, es una estatua que respira, un dios que no se somete a las leyes del desierto. Cael observaba la gran pirámide, no como una tumba, sino como una máquina, pero la máquina estaba atascada. La construcción se había detenido. El silencio en la cantera era un insulto al cielo y al presupuesto del reino. «Divino Jufu», dijo una voz temblorosa a sus espaldas. Cael se giró. Era Gemiuno, su sobrino terrumano en la ficción legal de la corte, y el visir encargado de la obra. Gemiuno era un hombre corpulento, un genio de la logística para su época, pero ahora parecía al borde del colapso nervioso. Sus ojos estaban enrojecidos por la arena y el estrés. «Los canteros de Tura están al borde de la rebelión, señor», explicó Gemiuno, secándose la frente con el paño empapado. «Dicen que es imposible». Gimiunos le mostró un cincel de cobre mellado con la punta doblada como si fuera arcilla blanda. «La piedra se ríe de nosotros, divino. El cobre es blando, la caliza es dura. Si queremos que los bloques de revestimiento encajen con la precisión absoluta que exiges, donde no quepa ni un cabello, tardaremos 100 años en pulir cada cara». Gimiunos señaló la inmensa rampa que se perdía en la altura. «Y para el núcleo, señor, mover 2 millones de bloques de piedra sólida por el desierto, las rampas se hunden bajo el peso, los rodillos de madera se hacen astillas, los hombres mueren de agotamiento antes de llegar a la mitad del trayecto. La física está en nuestra contra». Cael suspiró. La fricción, la gravedad y la dureza eran los eternos enemigos de la ingeniería primitiva. Miró la pirámide a medio construir, una montaña truncada de caos y polvo. Si no intervenía, aquella obra sería una pila de escombros en un siglo. Sabía que Gimiuno esperaba un milagro, pero el milagro no vendría de una fuerza externa. Cael comprendió que la fuerza bruta de la cantera había llegado a su límite termodinámico. No podía seguir luchando contra la piedra, tenía que burlarla, tenía que usar los recursos que tenía bajo los pies, tenía que usar el cerebro, no la fuerza. La alquimia de la piedra. «Gemiuno», dijo Cael con una calma que heló el aire caliente. «El problema es que sigues pensando como un tallador. Piensas que la piedra es un enemigo al que hay que golpear hasta que obedezca». Cael caminó hacia una tinaja de agua del Nilo que reposaba bajo la sombra. Metió la mano en el agua fresca. «La piedra no se golpea, se convence. La dureza es una ilusión, Gemiuno. Es solo un acuerdo entre átomos. Y los acuerdos se pueden romper». Cael hizo una seña a 2 esclavos que esperaban temerosos en la esquina del pabellón. «Tráiganme escombros de caliza, polvo, el desecho que tiran a la basura en la cantera, y tráiganme natrón del lago salado, y ceniza de los hornos de pan». Gemiuno lo miró confundido, parpadeando. «¿Polvo y ceniza, señor? ¿Para qué queremos basura?» «Y el agua del río», añadió Cael. «Tráiganlo ahora». Cael se arrodilló en la arena, rompiendo el protocolo real que le exigía estar siempre elevado. Tomó un cuenco de madera simple. Cuando los esclavos trajeron los materiales, Cael comenzó la lección. Mezcló la caliza triturada, carbono de calcio, con el agua. Añadió la ceniza, óxido de aluminio y sílice. Y finalmente el natrón, sal. Sus manos, protegidas por una película de polímero invisible sobre su piel, amasaron el barro grisáceo con movimientos precisos. La mezcla empezó a calentarse.
no por el sol, sino por la reacción química exotérmica. Burbujeaba suavemente. Huele a amoníaco, arrugó la nariz Gemiunu, retrocediendo un paso. Huele a eternidad, corrigió Kael. Kael vertió la pasta gris y espesa dentro de un pequeño molde de madera cuadrado que había sobre la mesa de planos. Lo llenó hasta el borde y alisó la superficie con la palma de la mano. Ahora espera. Esperaron 2 horas bajo el sol abrasador. Gemiunu miraba con escepticismo, sudando, preguntándose si el calor había vuelto loco al faraón. Es barro, señor, se atrevió a susurrar. Se secará y se quebrará como el adobe de las casas de los campesinos. No aguantará el peso de una montaña. Toca, ordenó Kael. Gemiunu acercó un dedo tembloroso. Tocó la superficie. Estaba dura, fría, pétrea. Kael desmontó el molde de madera con un golpe seco. El cubo gris salió perfecto. Sus caras eran lisas como un espejo, copiando la textura de la madera del molde. Sus aristas eran filos de navaja. Gemiunu sacó su cuchillo de bronce e intentó rayarlo. La hoja resbaló sin dejar marca. Golpeó el cubo con una piedra del suelo. Sonó un clac seco, metálico, resonante. «Es piedra», gritó Gemiunu, cayendo de rodillas con los ojos desorbitados. «Has convertido el barro en piedra caliza. Es magia de Thoth. Es química», explicó Kael limpiándose las manos con un paño. «Es piedra reconstruida. Los átomos se han reordenado. Es un cristal de geopolímero, más duro que la roca original porque no tiene vetas ni grietas naturales». Kael se puso de pie recuperando su altura de Dios, proyectando su sombra sobre el visir. «Deja de cortar bloques, Gemiunu. Es ineficiente. Deja de luchar contra la cantera». «Entonces», preguntó el visir, con la mente tambaleándose ante las posibilidades. «Fúndelos», ordenó Kael. «Haz que los hombres suban cestas con polvo, ceniza y agua. Es más ligero que subir bloques enteros de 2 toneladas. Un niño puede cargar una cesta de polvo. Y arriba pones los moldes de madera en su sitio final. Viertes la mezcla in situ, un bloque al lado del otro». Kael juntó sus manos entrelazando los dedos. «El líquido llenará cada hueco microscópico del bloque vecino antes de endurecerse. Se adaptará perfectamente a la forma de al lado. Por eso no podrás meter ni un cabello ni una hoja de papiro entre ellos. No habrá juntas. Será una sola montaña artificial, hecha de piedra química». Gemiunu miraba el cubo gris como si fuera el objeto más sagrado del universo. «Lo haremos, divino. Llenaremos el desierto de moldes». «No lo harás al azar», le cortó Kael con voz de hielo, volviendo a sentarse en su trono. «Toma nota, porque no lo repetiré. La química no perdona la improvisación». Kael levantó 4 dedos, marcando el ritmo de la instrucción con autoridad absoluta. «Primero, el molde. Haz construir 3000 marcos de madera. Usa cedro de Líbano curado en aceite. No acacia barata que se tuerce con la humedad. Las medidas son sagradas. 2 codos reales de largo, 2 de ancho y 1,5 codos de alto. No uses cuerdas ni pegamento. Ensambla las esquinas conjuntas de cola de Milano y refuérzalas con pernos de bronce paseantes. Si el molde cede 1 milímetro bajo la presión, el bloque saldrá deforme y la pirámide se caerá. Gemiunu asentía frenéticamente mientras un escriba anotaba en un papiro a velocidad del rayo. «Segundo, la receta», continuó Kael. «La proporción es 10:1. Por cada 10 cestas de caliza triturada y quiero polvo fino como harina lograda, añadirás una cesta de natrón del lago salado y 2 medidas de cal viva. El agua del Nilo no se vierte a cubos, se rocía. La mezcla debe quedar húmeda como tierra de orilla, no líquida como sopa. Si le pones demasiada agua, tardará un ciclo lunar en secar. Si lo haces bien, con la cantidad justa para activar la reacción, fraguará en 2 días». Kael se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a los ojos de su arquitecto. «Y tercero, el montaje. No vas a subir bloques terminados. Vas a subir cubos de polvo. Coloca el molde vacío sobre la hilada inferior. Rellénalo. Apisónalo con mazos de madera hasta que tus hombres no sientan los brazos. Y escucha bien esto, Gemiunu. Retira el molde de madera inmediatamente después, mientras la mezcla aún está caliente. Usa una lámina fina de cobre para separar el bloque nuevo del viejo, solo por un instante. Al retirar la lámina, la piedra nueva se fusionará automáticamente con la de al lado». Kael hizo un gesto de unión con las manos. «Se convertirán en un solo monolito, sin grietas, sin aire. Hazlo así.
Respeta la porción de natrón y esta montaña durará hasta el sol que se apague. Falla en la mezcla y la piedra se deshará en arena en 10 años, y tu cabeza rodará por ella. El lenguaje de las estrellas. Gemiuno se disponía a correr hacia la cantera, pero Cael lo detuvo con un gesto. Espera, la química te dará los ladrillos, pero no te dará la forma. Si apilas piedras sin pensar, la montaña se derrumbará bajo su propio peso. Necesitas un esqueleto invisible. Cael tomó una varilla de caña y dibujó un círculo perfecto en la arena. Luego trazó el diámetro. ¿Cuántas veces cabe esta línea recta en el borde curvo, Gimiuno? Gimiuno parpadeó. 3 veces y un poco más, señor, un poco de sobra. Ese poco más es la diferencia entre que la pirámide apunte a Orión o que apunte al vacío, dijo Cael severamente. No es un poco, es un número sagrado. 3.14159. Cael grabó los símbolos en la arena. Llámalo la constante del círculo. Si no usas esta proporción exacta para calcular la pendiente de las caras, la estructura no será estable. La geometría no es una opinión, Gemiuno. Es la ley que impide que el universo se desarme. Cael borró el círculo y dibujó un triángulo rectángulo con medidas de 3.4 y 5. Y esto, el triángulo perfecto. La suma de los cuadrados de los lados cortos es igual al cuadrado del lado largo. Úsalo para medir la tierra. Úsalo para nivelar la base. Si la base está inclinada, aunque sea el grosor de un dedo, la punta estará desviada por metros. Cael le entregó una cuerda con nudos espaciados a distancias precisas. La proporción áurea. Usa esto. La belleza es matemática. Si respetas estos números, la pirámide resonará. Si los ignoras, será solo una tumba fea. No estamos construyendo una casa. Estamos construyendo una máquina de precisión. La matemática es el lenguaje de los dioses, Gemiuno. Apréndelo. La física del peso. Esa noche Cael bajó a las entrañas de la obra, lejos de los ojos de los trabajadores. La piedra caliza líquida resolvía la estructura y el revestimiento, pero la cámara del rey necesitaba granito rojo, y el granito rojo no se podía fundir. Había vigas de 50 toneladas traídas desde Agusán, que debían subir 40 metros de altura. Cael caminaba por la gran galería, un pasaje ascendente con un techo de ménsula que era una obra maestra de la ingeniería acústica. ¿Vas a usar la antigravedad?, preguntó una voz femenina desde la oscuridad. Cael no se sobresaltó. Sia, llegas tarde. Sia salió de las sombras. En esa época ella actuaba como una suma sacerdotisa del templo de Hathor en Dendera. Llevaba un vestido de lino translúcido y una peluca ceremonial negra, pero sus ojos violetas, ionianos, brillaban en la oscuridad con una luz propia. No, respondió Cael. El emisor sónico está muerto. Su celda de energía se agotó hace 300 años en Baalbek. El dispositivo original, el amplificador que usamos para mover las terrazas gigantes en la BK, ya no funciona. Entonces el secreto del sonido muere aquí, murmuró Sia, con pesar. No el secreto, solo la máquina, corrigió Cael. La frecuencia es una constante universal, Sia. 432 Hz, 528 Hz. Si los humanos logran replicar el tono exacto con sus gargantas, con tambores de piel tensa o con trompetas de caracola, podrán obtener una fracción de ese poder. No levantarán montañas como nosotros, pero podrán aligerar la carga. Esparce el conocimiento entre sus sacerdotes. Enséñales a cantarle a la piedra. Quizás en otras tierras donde no tengan mi química de moldes, aprendan a mover rocas con música. Entonces, ¿cómo subirás esas vigas? Sia señaló los bloques monstruosos que esperaban en la base. La fuerza humana tiene un límite, Cael. Cael desenrolló un papiro sobre una piedra plana, iluminó el diagrama con una pequeña esfera de luz química. Física hacía. Palancas y contrapesos. Señaló el dibujo. No mostraba rampas kilométricas, mostraba un sistema interno. El ascensor de arena, explicó Cael. Usaremos la gravedad del planeta contra sí misma. Explica. Construiremos galerías verticales dentro de la pirámide. Usaremos balancines de madera gigantes reforzados con bronce. Atamos la piedra de granito a un extremo, en el otro una cesta enorme. Cael trazó la línea de fuerza con el dedo. Llenamos la cesta con arena y agua hasta que pese más que la piedra. La gravedad tira de la cesta hacia abajo y la piedra sube, sin esfuerzo, solo vaciando y llenando cestas. Es elegante, admitió Sia, viendo los vectores de fuerza. Conviertes la pirámide en una máquina hidráulica temporal. Es la única energía que es gratis aquí, dijo Cael, enrollando el papiro.
Tienen millones de hombres y millones de toneladas de arena. Solo les falta la matemática de la palanca. El propósito oculto. Cael y Sia caminaron hacia el centro de la pirámide, a la cámara vacía que algún día sería la tumba del rey. El silencio allí era absoluto, pesado. ¿Crees que servirá?, preguntó Sia, tocando las paredes de granito rojo, pulidas a la perfección. No es una tumba, Sia, es una máquina pasiva. Cael se arrodilló en el centro de la cámara. Sacó entre sus ropas un objeto pequeño, un cristal oscuro, facetado, que no reflejaba la luz, sino que parecía absorberla. Levantó una losa del suelo, revelando un hueco preparado milimétricamente. Colocó el cristal allí. La masa de la pirámide actuará como una lente gravitatoria, explicó Cael, cubriendo el cristal de nuevo. 6 millones de toneladas de piedra enfocando las ondas telúricas de la Tierra hacia un punto exacto. Se puso de pie y señaló los canales de ventilación que subían en ángulo recto hacia la superficie. Y los canales apuntan a las estrellas centrales. Al cinturón, completó Sia, al puente. Exacto. Esas estrellas son solo la puerta de entrada. Es el sector galáctico 8. Los sacerdotes de aquí ven en ese conjunto a su dios Sa caminando por el firmamento, pero para nosotros son solo balizas de navegación. La estrella brillante del sur, Sobdet, el cúmulo de las 7, son coordenadas fijas, Sia, faros estelares. Cael señaló hacia el vacío negro del conducto. Hemos confirmado nuestra posición en esta galaxia espiral en la que caímos. Estamos en el brazo exterior. Los locales la llaman el Nilo Celeste, creyendo que es un río de agua sagrada que cruza la noche. Pero nosotros sabemos que es un río de gravedad y polvo. Se acercó más al conducto como queriendo ver más allá. Y aquella mancha borrosa que apenas se distingue en el cielo del norte, esa es nuestra galaxia. Es el sistema Aion. Estamos mirando a casa a través de la ventana. Es un agujero de gusano natural. Si logramos meter el pulso por esa garganta estelar, la señal viajará instantáneamente y saldrá en el sector de Andrómeda. Cael miró hacia arriba, hacia la oscuridad del conducto de ventilación, directo a los receptores de Aion. Es nuestro único atajo, Sia. Sin ese puente, la señal tardará 2 millones de años en llegar a casa. Es un repetidor de radio de piedra, dijo Sia, entendiendo la magnitud de la obra. Mientras la pirámide esté de pie, la Tierra estará emitiendo un zumbido en el espectro subespacial hacia Andrómeda. Si alguna nave de búsqueda pasa cerca de la galaxia, nos oirá. Los humanos creen que es para tu gloria, dijo Sia, sonriendo con una tristeza antigua. Creen que es para que tu alma suba a las estrellas. Que lo crean, dijo Cael con frialdad. Su fe es el mejor conservante. Mantendrán la estructura limpia y protegida por miedo a los dioses. Cuidarán nuestra antena mejor que a sus propios hijos. La salida. 10 años después, Palacio Real de Memphis. El tiempo de morir había llegado. Cael, como faraón Jufu, llevaba décadas en el trono. Aunque se pintaba canas y arrugas cada mañana para engañar a la corte, los rumores empezaban a ser peligrosos. Decían que no envejecía, decían que no era humano, y tenían razón. En sus aposentos privados preparó la escena final. Sobre su lecho de muerte colocó un cuerpo. No era el suyo, era un clon biológico inerte, un cascarón de carne sin cerebro que Mirea había cultivado en un tanque acelerador oculto en los sótanos del templo. El clon tenía su cara, pero envejecida, consumida por una enfermedad simulada. Parecía muerto por causas naturales. Cael recogió sus pocas pertenencias reales, los mapas estelares grabados en láminas de oro y las tablas de fórmulas químicas. Se quitó el Eraus de la frente y lo dejó sobre la mesa. El faraón había muerto. El astronauta regresaba. Salió del palacio por un túnel subterráneo que conectaba con el Nilo. El aire era fresco y húmedo. Allí, en un embarcadero oculto entre los juncos, una barca sin insignias reales lo esperaba. Un barquero encapuchado estaba en el remo. Era Torán. En la popa esperaban Mirea y Jaren, también vestidos como plebeyos. Cael subió a la barca. El movimiento del agua era suave. ¿Estás hecho?, preguntó Torán, empujando la barca hacia la corriente. La pirámide está terminada, dijo Cael mirando hacia atrás. En la distancia, bajo la luz de la luna, la gran pirámide brillaba con su revestimiento de caliza blanca pulida, el geopolímero, resplandeciendo como una joya caída del cielo. La señal estaba activa. ¿Y la tecnología?, preguntó Mirea desde la popa, observando la obra perfecta. Les dejé la fórmula, dijo Cael, pero sospecho que la olvidarán.
¿Por qué? Preguntó Harén. Es simple, polvo y agua. Porque es más fácil cortar piedra mal que mezclar químicos bien con disciplina, dijo Kael con cinismo. Jafra y Menkaura podrán construir las suyas, pero la calidad bajará. Sus sacerdotes convertirán la ciencia en ritual vacío. En 3 generaciones volverán a pilar piedras irregulares con barro. El secreto de la piedra líquida se perderá en la arena, pero el sonido sobrevivirá en el viento. Quizás, al otro lado del océano, alguien siga cantándole a las rocas. Mejor, dijo Harén, si recordaran cómo hacer piedra líquida, acabarían encerrando el mundo en hormigón antes de tiempo. No están listos para moldear el planeta. La barca se deslizó por el Nilo, alejándose de la mayor obra de ingeniería de la antigüedad. Egipto despertaría mañana llorando a un dios que nunca existió, ignorando que su magia era solo química bien aplicada, y que su monumento eterno era, en realidad, una antena de socorro dejada por náufragos que ya estaban planeando su siguiente disfraz en otro rincón del mundo. Tael se quitó la peluca y dejó que el viento le diera en la cara. Atenas, dijo, mirando al norte. El próximo paso es la mente. Dejemos la piedra y busquemos la razón.